La película comienza en Nueva York, donde en una casa vivía un gato perezoso y hambriento llamado Garfield. Tan pronto como suena el despertador, Garfield sale de su cama y va a la cama de su dueño, llamado John. Eventualmente, John también se despierta y pone comida para gatos en una bandeja para Garfield. Sin embargo, Garfield odia la comida, y sin que John se dé cuenta, cambia su comida por la de John. Más tarde, Garfield camina por las calles y después de encontrarse con su amigo llamado Nermal, observan un camión de leche que estaba haciendo entregas en las casas cercanas. Al ver que el repartidor dejó una botella de leche en la puerta de una de las casas, a Garfield se le ocurre una idea. En ese momento, Garfield le pide a Nermal que suba a un balde, y cuando el gato lo hace, Garfield tira de una cuerda, haciendo que el gato suba y una maceta baje. Después de eso, la maceta termina cayendo sobre una escoba, que levanta una tabla donde estaba la botella de leche. Luego, la botella cae y, cuando la leche se derrama, Garfield aprovecha para beber el líquido. Sin embargo, Garfield aún sentía hambre y traza un nuevo plan para tomar una tarta que estaba en la ventana de una casa. Cuando el gato se acerca a la casa, se encuentra con el perro de la familia llamado Luca. Para que el perro no arruine sus planes, Garfield lo hace quedar atrapado en una cadena que lo sujetaba, y luego el gato lleva la tarta a casa. Más tarde, mientras John trabajaba en la computadora, ve un ratón y le ordena a Garfield que lo capture. Por ser muy perezoso, Garfield se niega, y sin otras opciones, John intenta atrapar al ratón. Aunque intenta de todo, John no logra capturar al ratón, y con eso, el animal escapa. Para empeorar las cosas, John termina cayéndose y se enoja con Garfield por no querer atrapar al ratón. En ese momento, Garfield decide ayudar a John, y al salir de la casa, se encuentra con el ratón, conocido como Louis. Garfield le pregunta a Louis por qué apareció en su casa, y el ratón dice que solo estuvo allí para tomar algunas galletas. Al saber esto, el gato le pide al ratón que no aparezca más en su casa cuando John esté presente, porque de lo contrario, podría causar muchos problemas. Mientras conversaban, John sale de la casa para buscar a Garfield, y al ver esto, el gato finge haber atrapado al ratón. Con eso, John se pone feliz, y tan pronto como vuelve a la casa, Garfield escupe al ratón. Louis se pone feliz porque Garfield le salvó la vida, y luego se va. Después de eso, Garfield se sube a una silla para ver la televisión y ve un programa en el que un presentador llamado Chapman hacía un anuncio de su nueva comida para gatos. Aunque Chapman demostraba que amaba a los gatos, en realidad los detestaba. Y cuando el programa termina, le entrega el gato que estaba sosteniendo a su asistente. Para empeorar la situación, Chapman ve a su hermano gemelo, que trabajaba como periodista, y con eso siente envidia porque su hermano es más exitoso que él. Más tarde, John llega a casa y revela que compró algunas lasañas. En ese momento, John advierte a Garfield que no coma las lasañas, pero nada sirve. Y cuando John regresa, se da cuenta de que el gato se comió toda la comida. John se pone muy irritado, pero se da cuenta de que Garfield se sentía un poco mal por haber comido demasiada lasaña. Con eso, decide llevar al gato a un veterinario, y al llegar allí, se encuentra con su amiga, llamada Liz. Después de examinar a Garfield, Liz dice que no hay nada malo con el gato, y que solo es muy perezoso y hambriento. Luego, Garfield es llevado a una sala para cuidar de su apariencia, y mientras tanto, Liz aprovecha para conversar con John, y John piensa que ella quiere salir con él. Sin embargo, John termina sorprendiéndose, porque lo que Liz quería decirle es que adopte un perro llamado Odie. John acepta, pero sabe que Garfield no estará contento con la presencia del perro. Volviendo a Garfield, él intenta buscar a John, pero cuando lo encuentra, se da cuenta de que va a llevar un perro a casa. Preocupado, Garfield le pide a John que no lleve al perro, pero John no hace caso. Eventualmente en casa, John presenta el lugar a Odie, lo que pone celoso a Garfield. Eventualmente, el perro intenta divertirse con Garfield, pero el gato no quiere que esté cerca y lo manda a irse. Más tarde, Odie agarra una pequeña pelota y le pide a Garfield que juegue con él. Aún así, Garfield no quiere divertirse con el perro, y para deshacerse de él, el gato le pide que entre en un balde. El perro no entiende de qué está hablando Garfield, y para demostrarle a Odie, Garfield entra en el balde. Al hacerlo, Odie tira de una cuerda, haciendo que Garfield sea lanzado lejos. Para empeorar las cosas, el balde cae sobre Garfield, y enfadado, el gato corre tras Odie. Sin embargo, siendo muy perezoso, Garfield no puede ir muy lejos, y después se encuentra con Luca.
Garfield se calma al pensar que Luca está atado, pero pronto descubre que el perro está libre de la cadena que lo mantenía. Con esto, Garfield se preocupa y piensa que será atacado, pero para su sorpresa, Odie aparece y distrae a Luca. Poco después, aparecen Nermal y una gata llamada Arline, y al ver lo que pasó, comienzan a decir que Odie salvó la vida de Garfield. Más tarde, por la noche, Odie sube a la cama de John, y Garfield le advierte que se salga, ya que su dueño no le permite dormir con él en la cama. Sin embargo, en ese momento, John permite que Odie duerma en su cama, lo que deja a Garfield muy celoso. Al día siguiente, Garfield se divierte viendo un videoclip musical, pero es interrumpido por Odie. Enfadado, Garfield lo expulsa del sillón, pero Odie aparece varias veces. Cansado de ser rechazado, Odie lanza un cojín a Garfield, lo que hace que el gato salga del sillón. En ese momento, Garfield toma el cojín y para vengarse, golpea a Odie con él. Después de esto, Garfield empieza a bailar para insultar a Odie, pero eso no funciona, ya que el perro también baila al ritmo de la música. En un momento dado, ambos salen de la casa, y Arlene y Nermal los ven y dicen que se han hecho amigos. Al ver esto, Garfield intenta disimular y lanza a Odie lejos. En ese momento, Liz aparece para llevar a John a un evento de perros, y cuando John también llega, lleva a Odie con él. Cuando los dos se van, Nermal le dice a Garfield que John lo está cambiando por el perro. Y al escuchar esto, Garfield corre tras el coche de Liz. Poco después, Garfield llega al evento de perros y aprovecha para investigar el lugar. En ese momento, Garfield llega a un lugar donde los perros iban a participar en el evento, pero cuando los perros ven al gato, rápidamente corren tras él. Dándose cuenta de que los animales estaban causando desorden en el evento, un presentador pide que pongan música. Y cuando esto sucede, Odie se anima y empieza a querer bailar. De repente, Odie va al centro del evento y comienza a bailar, lo que impresiona a las personas presentes. Mientras tanto, Garfield hace todo lo posible para escapar de los perros, y en ese instante, sube a una mujer para que ella lo lleve lejos. Después de un rato, Garfield se baja de la mujer y continúa huyendo, pero de repente queda rodeado por los perros. Para escapar, Garfield los engaña diciendo que hay un cartero cerca, y cuando los perros se distraen, el gato aprovecha para huir. Volviendo a Odie, todas las personas lo aplauden por su actuación, y poco después, aparece Chapman. Al ver una oportunidad para hacerse famoso con el perro, Chapman le hace una oferta a John, diciendo que hará que Odie sea muy conocido en televisión, pero John rechaza, diciendo que solo quiere a Odie como su perro de compañía. Aún así, Chapman no se rinde y le entrega una tarjeta a John, diciéndole que se ponga en contacto con él si cambia de opinión. Más tarde, Garfield regresa a casa escondido debajo del coche de Liz. Dentro del coche, John invita a Liz a entrar en su casa, pero ella se niega, diciendo que está de guardia en un hospital. Para no dejar a John triste, Liz le dice que tengan una cita el domingo, y al escuchar esto, John acepta. Dentro de la casa, Garfield estaba muy irritado porque Odie recibía la atención de John, así que lanza una pequeña pelota lejos. Al hacer esto, la pequeña pelota acaba golpeando varios objetos y causa mucho desorden en el lugar. Poco después, John entra en la casa junto con Odie, y al ver el lugar desordenado, se irrita y saca a Garfield de la casa. Durante la noche, Garfield siente muchos celos, ya que además de tener que dormir fuera de casa, ve a John divirtiéndose con Odie. Más tarde, Garfield se acuesta cerca de la puerta de la casa e intenta dormir, pero para su sorpresa, Odie aparece para quedarse con él. Como no le gusta el perro, Garfield aprovecha para entrar en la casa y deja a Odie afuera. De repente, un motociclista pasa cerca de la casa y Odie no lo piensa dos veces antes de ir tras él. Después de eso, Odie corre detrás de varios vehículos y después de recorrer toda la ciudad, termina perdiéndose. Sin tener opciones, Odie intenta dormir frente a una casa, pero en ese momento aparece una mujer llamada Baker, y al ver al perro, decide adoptarlo. Al día siguiente, John se da cuenta de que Odie se había escapado y piensa en un plan para encontrarlo. Mientras tanto, Chapman estaba probándose un traje y le dice a su asistente que necesita un perro talentoso para que su programa de televisión sea famoso. En ese instante, el asistente ve un cartel que decía que quien encontrara un perro debía ponerse en contacto con John. Al ver la foto del cartel, Chapman se da cuenta de que el perro se parecía a Odie y decide hacer todo lo posible para encontrarlo. Volviendo a John, él estaba preocupado por no haber encontrado a Odie y continúa pegando carteles por toda la ciudad.
Muy triste, John regresa a casa, y poco después, Liz aparece para visitarlo. Como era domingo, Liz le dice que tenían una cita. Sin embargo, John piensa en decirle que Odie ha desaparecido. Después de pensarlo un poco, John le cuenta sobre Odie, y preocupada, Liz se ofrece a ayudarlo a buscar al perro. Mientras tanto, Chapman llega a la casa de Baker y pregunta si vio al perro que estaba en el cartel. En ese momento, Chapman ve a Odie y finge ser el dueño del perro. Volviendo a Garfield, él estaba en casa viendo televisión. Sin embargo, todos los canales en los que pone estaban mostrando escenas con perros. Al ver eso, Garfield se arrepiente de haber dejado a Odie fuera de la casa y decide reunirse con sus amigos para que lo ayuden a buscar al perro. No obstante, los amigos de Garfield estaban molestos porque él había dejado a Odie fuera. Garfield se defiende, diciendo que solo lo hizo porque quería dormir dentro de la casa, pero nadie le cree. Al no tener a nadie que lo ayude, Garfield desiste de buscar a Odie y vuelve a ver televisión. En ese momento, Garfield ve el programa de Chapman y se impresiona al darse cuenta de que Odie estaba en la televisión, donde hacía una presentación de baile. Garfield se pone feliz porque piensa que Odie está a salvo con Chapman, pero de repente, el presentador dice que se irá de la ciudad para participar en un nuevo programa. Al escuchar eso, Garfield se preocupa y piensa que si eso sucede, nunca volverá a ver a Odie. Rápidamente, Garfield le cuenta a John lo que estaba pasando, pero cuando John va a ver la televisión, el programa de Chapman ya había terminado. Después de varios intentos de avisar a John sobre Odie, Garfield piensa en rendirse, pero en ese instante se recuerda que en una caja de comida para gatos había un mapa con la ubicación del programa de Chapman. Con eso, Garfield sigue rápidamente la indicación del mapa y se va solo a rescatar a Odie. Mientras tanto, Chapman estaba conversando con su asistente y le muestra un collar eléctrico que planea usar para domar a Odie. Al ver esto, el asistente le dice a Chapman que no podrá usar el collar, pero Chapman no hace caso. Volviendo a Garfield, él se dirigía al lugar donde Chapman hacía el programa, pero se da cuenta de que estaba muy lejos. Afortunadamente, el gato logra encontrar un autobús y se sube al vehículo para llegar más rápido al lugar. En la casa de John, él acaba de preparar un plato de lasaña y llama a Garfield para que la coma. Sin embargo, Garfield no aparece y John se preocupa, ya que el gato siempre aparece cuando hay lasaña. Más tarde, Garfield llega al centro de la ciudad, pero por no seguir las indicaciones del mapa, se pierde. Eventualmente, Garfield termina en un callejón, y en ese momento, un grupo de ratas lo rodea. Cuando las ratas estaban a punto de atacarlo, Louis aparece, y como Garfield le salvó la vida, les pide a los roedores que se vayan. Después de eso, Louis ayuda a Garfield a llegar hasta Chapman, pero para no ser atrapados por el control de animales, ambos se esconden en cajas. Sin embargo, los dos enfrentan varios desafíos, y en un momento, Garfield pierde su caja y se ve obligado a pasar entre varias personas. Mientras tanto, Liz acaba de salir del hospital donde trabaja, y en ese momento, John aparece y le pide que lo ayude a encontrar a Garfield, ya que también ha desaparecido. Volviendo a Garfield y Louis, finalmente llegan al lugar donde trabaja Chapman, y la rata le desea buena suerte al gato, y le pide que tenga cuidado con el control de animales. Después de eso, Garfield entra al edificio por el conducto de ventilación para que nadie lo vea. Sin embargo, Garfield no se da cuenta de que algunos guardias notaron un movimiento extraño en los conductos de ventilación y deciden hacer algo. De repente, los guardias activan los conductos, haciendo que Garfield vuele por toda la tubería. Mientras tanto, Liz y John encuentran un cartel de Odie y se dan cuenta de que alguien encontró al perro. Aún en los conductos de ventilación, Garfield oye los ladridos de Odie y se dirige hacia él. Por estar distraído, Garfield cae del conducto de ventilación y termina en una caja. Pero afortunadamente, se encuentra con Odie. Garfield le pide disculpas a Odie y le dice que lo quiere de vuelta en casa, porque John los necesita. Después de eso, Garfield intenta liberar a Odie, pero de repente, aparece Chapman, y para no ser visto, Garfield se esconde. En ese momento, Garfield observa a Chapman liberando a Odie, pero luego le pone el collar de choque al perro. Para ver si el collar estaba funcionando, Chapman lo activa, haciendo que Odie salte hacia atrás. Luego, Chapman lleva a Odie a hacer una presentación, pero Garfield lo sigue. Desafortunadamente, en el camino, Garfield es capturado por el control de animales y lo llevan lejos. De vuelta con John y Liz,
Ellos van a la dirección que estaba en el cartel y se encuentran con Baker. La mujer dice que el perro fue llevado por Chapman, y al descubrirlo, la pareja corre para rescatarlos. Poco tiempo después, John y Liz llegan al lugar donde Chapman hacía su programa, pero un empleado les dice que el presentador está en una estación de tren. Volviendo a Garfield, él acaba siendo atrapado en un canil, y allí se encuentra con el gato que Chapman presentaba en el programa, llamado Roland, y les cuenta a todos que está allí para rescatar a Odie. Al escuchar la historia, todos se emocionan, ya que es la primera vez que encuentran a un gato que quiere salvar a un perro. Poco tiempo después, una familia aparece para adoptar a Roland, pero el gato aprovecha ese momento para liberar a todos los animales del canil. Con eso, Garfield escapa del lugar, y al llegar a una estación de tren, avista a Chapman que se estaba yendo con Odie. Después de pensar un poco, Garfield va al centro de control y hace que los trenes regresen a las estaciones. Luego, Garfield se dirige al tren donde estaba Chapman, y allí se encuentra con Odie. Después de liberar al perro, Garfield y Odie se abrazan, y tras eso, intentan escapar. Sin embargo, Chapman los ve y va tras ellos. En cuanto los encuentra, Chapman toma a Odie y trata de ponerle el collar de choque. De repente, los animales del canil aparecen y comienzan a atacar a Chapman. Eventualmente, los animales logran vencer a Chapman y le ponen el collar de choque. Con eso, Odie presiona un botón en un control remoto, haciendo que el collar se active. Poco tiempo después, John y Liz también aparecen, y enojado por todo lo que ha sucedido, John golpea a Chapman. Luego, John y Liz recogen a Garfield y Odie y deciden llevarlos a casa. Más tarde, Nermal y Arlene ven un noticiero en la televisión, donde descubren que Chapman fue arrestado, y afortunadamente, Odie y Garfield fueron rescatados. Después de eso, John llega a casa, y muy feliz porque Liz lo ayudó, la besa. En la escena final, John y Liz ven televisión juntos, mientras Garfield y Odie se divierten como grandes amigos. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.